en esta computadora. Tengo dos perfiles, ustedes ven. Aparezco yo en uno y en otro aparece una foto. En esa foto en la que también está mi nombre, eh, voy a ver si puedo mostrarles algunas imágenes, algunos videos, algunas esquemitas que tengo armado para estas clases de pandemia, que ya, que ya son, nada, que uno ha ganado un poco de experiencia televisiva en todo esto, y bueno, tratando hoy más que nunca en un feriado de que esto no sea somnífero, ¿no? Que no sea un embole. Quiero saber si algunos, entiendo que, corríjanme, venimos de SADE, ¿no? Venimos de SADE y de MASOC, estuvieron ahí con Pauli, con Fede trabajando eso. Sí. Eh, sí, perfecto. Y entiendo también que todavía no se adentraron en Marx, ¿no? Todavía no vieron nada de Marx. Me hacen que no con la cabeza, muy bien. En ese sentido, esta clase, al ser una clase así también, ¿no? Medio excepcional, medio extraordinaria, va a tener lugar también en un orden en el cual quizá no sea el más, el más cronológico, en el sentido de que vamos a hablar de un pensador que es Walter Benjamin, que tiene una pata puesta, o su formación tiene un anclaje, diría, fundamental en lo que es la teoría marxista, y para repasar o para decir cuál es la nota quizá más relevante de la perspectiva marxista que va a emplear él, o la parte por lo menos más, más fuerte, es todo lo que tiene que ver con el discurso materialista. Si nos acordamos, para repasar un poquito lo visto quizá en el CBC o en el secundario respecto del marxismo, habíamos visto que a partir de la tesis de Feuerbach, lo que hace la tesis sobre Feuerbach, Marx básicamente lo que hace es dar vuelta la dialéctica idealista de Hegel, de algún modo, a través de la cual lo real o lo material, digamos, estaba definido por lo que se pensaba o por lo que se piensa, y la dialéctica hegeliana sería la dialéctica de llevar, diciéndolo muy rápido, ¿no? Diciéndolo de una manera muy escolar también, sería llevar o concretar en lo material lo que está ya en la idea, digamos. La tensión o la contradicción se da en ese punto, y de algún modo lo que se piensa condicionaría a la materia, condicionaría al entorno, ¿no? Y así se va desarrollando la dialéctica hegeliana. La dialéctica marxista, por oposición, lo que hace, o la inversión que se ve bien clara en la tesis de Feuerbach, como se decía, es que básicamente Marx lo que nos va a decir es que la materia condiciona al pensamiento, la materia condiciona a la ideología, la materia condiciona la religión, y a eso lo denomina estructura, ¿no? Y la lógica del desarrollo de la dialéctica marxista es una lógica de desarrollo materialista. Entonces, las modificaciones en la materia van a ser las que van a determinar todo lo que se pueda pensar, todo lo que se pueda conocer, todo lo que se pueda decir, todo lo que se pueda planificar en comunidad, y por eso es tan importante para Marx las relaciones de producción, porque las relaciones de producción, la economía, de algún modo, es lo que determina todo lo demás. Y ese es el punto principal de contacto, o si se quiere, lo que más nos va a interesar para hablar por lo menos de esta parte de Benjamin, ¿no? Las modificaciones en la materia determinan lo que se puede saber, lo que se puede sentir, lo que se puede pensar, las religiones, las formas políticas, la ideología. Hasta acá yo creo que ustedes esto lo tienen claro, ¿no? Si hay alguno que les parezca que lo que yo estoy diciendo es algo nuevo, me avisa, o si hay alguien que quiera hacerme alguna pregunta en relación a esto, lo, lo podemos charlar un poquito más, pero creo que
con eso está bastante claro, ¿no? Hay una pata que va a tener que ver con el marxismo, va a haber, y con eso ya nos ponemos, también nos posicionamos lógicamente en un lugar en el mapa de la materia, nos ponemos en el lugar de la modernidad, eh, este, y nos ponemos en el lugar también en el cual este autor también va a tener una influencia muy grande en todo lo que es la teoría de Immanuel Kant, ¿no? Immanuel Kant, entonces Benjamin, ¿no? Como decir, Benjamin tiene la base, viene de Marx y viene de Kant. Por ahora esos dos, ahora le vamos a agregar otro más, pero Kant básicamente lo que desarrolla es la teoría que describe las condiciones de posibilidad del objeto de estudio de la modernidad. Digamos, para decirlo también muy escolar y muy rápidamente, lo que hace, la maniobra que hace Kant, que también va a tomar Benjamin, va a estar ligada también en un punto con esto que decíamos del discurso materialista, porque básicamente Kant lo que hace es establecer, de algún modo, los a prioris de nuestra razón a través de los cuales percibimos el mundo. La percepción del mundo, ¿no? La parte que me interesa a mí acá, o que nos va a interesar en esta clase, es la estética trascendental. La estética trascendental tiene categorías fundamentales como son la de tiempo, espacio y causalidad. Ese modo de escribir lo que se percibe es un modo netamente moderno. O sea, si nosotros, antes de Beto, antes de la muerte de Dios, era imposible Immanuel Kant. De la misma manera que era imposible Karl Marx. Entonces estamos plenamente en la modernidad. El discurso materialista va a tener una pata en las relaciones de producción marxistas. El discurso sobre la estética va a estar basado en la estética trascendental de Kant, que básicamente dice el tiempo y el espacio que son a priori de nuestra razón. Nuestro entendimiento pasa lo que percibe por ese tamiz, y lo que percibimos, o el objeto de la percepción, ¿no? Voy a pensar en una virome, lo voy a usar como ejemplo, está a la vez en un tiempo y en un espacio, y eso hace que aparezca ante mí, y a partir de eso podemos pensar en una ley de la causalidad, ¿no? Que hace que de repente la cosa caiga, ¿no? Y podamos explicar las leyes de la física, podamos explicar, hacer teorías respecto de dónde están las cosas, cuándo están, qué sucede antes o después de que las cosas hagan determinada cosa, o otra cosa, o lo que fuera, cambien o se modifiquen, metamorfosen o lo que sea. Entonces, Walter Benjamin, influencia marxista, influencia kantiana, y falta la tercera pata. Influencia, ¿cómo decirlo? Esotérica, mística, religiosa. Benjamin tenía esta combinación extraña. Estaba marcado por una formación marxista, una formación materialista, que en principio es lógicamente antirreligiosa, porque decimos, lo único que le importaba a Marx es ver las relaciones de producción, las relaciones de trabajo, básicamente, que son a través de las cuales modificamos nuestro entorno, y eso iba a determinar todo el pensamiento. Al mismo tiempo, decíamos, lo que le importa también es el modo en el cual percibimos esa materia, la sensibilidad, la estética que nosotros aplicamos al percibir lo que percibimos en el mundo, pero además hay un componente más loco, un componente menos normal, más extraño, más excepcional, que es la formación religiosa, en la lectura de la Kabbalah, más que nada, que tiene Benjamin. Bueno, él es de una familia judía alemana. Benjamin tiene esta formación heterodoxa, y bueno, vamos a ver que aparecen algunos pasajes en los cuales pareciera ser que nos está aludiendo claramente a experiencias de contenido místico, si se quiere. El misticismo está muy presente en toda su obra. La visión que tiene es, podríamos decir, es una especie de alquimia intelectual a través de la cual
es un materialismo, pero es una especie de materialismo místico el que nos entrega Benjamin. Y por eso lo que él escribe es tan complicado de leer. No escribe de una manera escolar, de una manera fácil, sencilla. No sé si alguno de ustedes pudo acceder al texto antes de esta clase, para que me dé un poco algún comentario, que me den alguna impresión de cuál fue la experiencia con el texto. Yo lo Adelante. leí, perdón. Sí, María. Lo leí, pero, digamos, sí hubo cosas que no, claramente hubo bastantes cosas que no entendí, pero saqué como una conclusión. Sí. Comienza como al arte lo emparentado con el culto, con la religión, como el origen del arte, digamos, desde ese lado, digamos, de la percepción quizás más individual a la masificación, el arte como producto. Interesante, sí. Bueno, te quedó bastante, digamos que pudiste extraer algunas cosas que creo que vamos a retomar en la clase, sin duda, así que está bueno, pero calculo, no sé si algún otro pudo acceder un poquito también al texto. Ahora voy a volver a algo de lo que dijo María. Sin... Bueno, la experiencia que creo que voy a comentar en relación a la lectura del texto, quizá María también la haya vivido, y los demás, cuando tengan que abordarlo, lo verán. El texto pareciera ser que no se deja tan fácil. El modo en el que escribe Benjamin es un modo que busca, de algún modo, generar interrupciones, generar lo que Macedonio Fernández denominaba como lectura a los saltos. Esto de que de repente estamos leyendo un texto y hay conceptos que no terminan de desarrollarse, aparecen citas, hay momentos en los que no sabemos si el que está hablando es él o está hablando otro. Hay como un entrecruzamiento de fuentes extremadamente extrañas o disímiles entre sí. En principio hay una utilización bastante copiosa de lo que es la nota al pie, y en ese sentido lo que busca Benjamin es generarnos un modo de leer que de algún modo tenga, que nos genere una experiencia diversa de la lectura, y que, si se quiere, tenga que ver más con una experiencia de culto de la lectura, una experiencia contemplativa, o de meditación, también, ¿por qué no? Para generar o para producir algo que es muy difícil y que no se da, que no se ha dado en mucho tiempo, que es el pensamiento, o la posibilidad del pensamiento al menos. Y por eso el texto, no sé si María comparte mi parecer, es un texto complicado, no es un texto tan fácil de llevar, son si no recuerdo mal, un prólogo, 15 aforismos o 15 tesis, digamos, y después viene el epílogo, como para cerrar la cuestión. Los temas van apareciendo entre los temas, entre los que también están los que mencionaba María, van apareciendo, y nosotros los vamos a tener que ir entresacando un poco. Y hoy voy a tratar de dar una perspectiva general de todo eso y tratar de contárselos de la manera más pedagógica posible, traicionando un poco el método de transmisión benjaminiano, que es un método que apela a una experiencia, si se quiere, contemplativa, a generar esto de una lectura con interrupciones, de una lectura que nos haga levantar la cabeza de la hoja y ver si nos pasa algo. Dicho esto, les comento el título de la obra, o el título del artículo que vamos a desarrollar hoy,
es la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Ya les dije que Benjamin es un tipo bastante heterodoxo en su formación. Lo han vinculado a la escuela de Frankfurt, que sería como una especie de marxismo heterodoxo, del periodo de entreguerras, gente que estaba básicamente escribiendo en los escombros entre una guerra y la otra, y con el holocausto pisándole los talones. De hecho, Benjamin muere en la frontera de Portbou, queriendo cruzar desde Barcelona o de España a Francia, y él aparentemente, luego que le deniegan el cruce, lo que habría sucedido es que se habría tomado, habría mordido una cápsula de cianuro y se habría suicidado. Y tenía ahí incluso una parte de su obra en una maleta. Así que bueno, un pensador errante, un pensador heterodoxo, sin una formación académica o academicista o escolar tradicional, y nos trae este textito, que es un textito que es pequeño, pero que es muy potente y es muy relevante en su obra, y que es muy relevante también para que nosotros pensemos no solamente al bicho Beto, al bicho moderno, sino que también ya empecemos a pensar aquella bisagra, aquel pasaje que podemos empezar a delinear a partir de lo que ya somos más nosotros hoy, ¿no? Que sería una especie de subjetividad más audiovisual, digamos, un poquito más, con una vueltita de tuerca más, una subjetividad que pareciera ser que trabaja mucho una división, una atención compartida, un mundo de pantallas, de aplicaciones y demás, ¿no? Pero el rastreo, si se quiere, genealógico que vamos a hacer de la mano de Benjamin, va a ser ese rastreo a través del cual surgen estos dispositivos o nos relacionamos con estas nuevas modificaciones en la materia que hacen que podamos dar cuenta de nuevos modos de percepción. Y todo arranca con una cita, de Paul Valéry, ¿no? La gran inquietud arranca con una cita de Paul Valéry que dice algo así como: parece ser que en las bellas artes o en las artes tradicionales ya ni el tiempo, ni el espacio, ni la materia son lo que eran. Ya las cosas son... no podemos hablar de que lo que percibimos como materia es lo que era antes, ¿no? Entonces ahí, como habíamos dicho, ¿no? Walter Benjamin, preocupado por la estética, preocupado por la percepción, preocupado por el materialismo, dice: ¡apa! ¿Qué son estos cambios que se están dando en los modos en los cuales percibimos, en los modos en los cuales nos relacionamos con los objetos artísticos, ¿no? Con las obras de arte? ¿Cuánto podemos hablar de un cambio en nuestra subjetividad, un cambio en lo que somos a través del modo en el cual nos relacionamos con los objetos, y particularmente con los objetos artísticos? Bueno, justamente la elección no es casual, ¿no? Porque parece ser que hay mucha tela para cortar y mucho para analizar en relación a esta modificación. Y bueno, de arranque ya nomás hay un parrafito que es el prologuito, en el cual él nos aclara que no va a usar algo bastante de contexto, digamos, que después vamos a retomar más adelante, que es el tema de que él no va a usar ningún tipo de término que pueda ser tributario de lo que es el fascismo, como es el misterio, toda una cuestión medio romántica, ¿no? Si se quiere, yo creo que Benjamin es un romántico, pero pretende acá, por una cuestión política, posicionarse en un lugar en el cual no va a emplear términos romanticistas o románticos gastados por el discurso fascista, autoritario de la época. Entonces, bueno, no voy a usar la expresión genio, no voy a utilizar la expresión inspiración, no voy a hablar de ese tipo, con esa terminología, sino que voy a tratar de hacer un discurso de la estética, de la metafísica,
de nuestra relación con la obra de arte, sin acudir a esos términos que son del fascismo, porque pretendo ir hacia la construcción de una percepción distinta o opuesta a la percepción del fascismo, que es la percepción que, ya les adelanto, les spoileo, produce la máquina de montaje cinematográfica, o que está produciendo la fábrica de montaje cinematográfica en la época en la que Benjamin escribe esto, que es 1936. ¿Hasta acá me siguen más o menos o estoy yendo muy rápido, estoy tirando mucho dato y capaz que queda medio... ¿Vamos bien? Veo algunas cabezas, algunos parpadeos, gente que Profe, asiente. si podrías repetir esto Sí, último, esto de la conexión con el cine, ¿cómo es que...? claro. Básicamente, Benjamin lo que está viendo es que a partir de la fotografía con mucha más intensidad, lo vamos a retomar esto, con el cine, la relación, que básicamente el cine y la fotografía son la reproducibilidad técnica de la obra artística, la relación con la obra de arte empieza a mutar. La relación con el objeto artístico es distinta. Y hay una experiencia que se modifica, algo que se tiene que empezar a reacomodar, porque el lugar que ocupa la obra de arte no es más el que venía siendo. ¿Se entiende, Leonardo? Sí, 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 sí. Perfecto. Bien, ahora vamos a ir. Fue el spoiler. Es lógico que el spoiler no se entienda. Pretendo hacer el recorrido para que lleguemos a concluir todos juntos qué es lo que estaba hablando, o a estar de acuerdo en qué era lo que decía el texto, ¿no? Pero bien, entonces, les voy a compartir pantalla con mi alter ego, que es el otro usuario de ahí. Para que está medio... Bueno, estamos en situación de spoiler también, pero bueno, mala suerte. Ahí está. Bien, díganme si ven bien lo que les estoy presentando. Sí, Es un Walter Benjamin ahí apesadumbrado, ¿no? Meditabundo, con la cara hacia abajo, y arriba tenemos el titulito de nuestro texto de hoy, la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Habíamos dicho, la obra de arte, la preocupación de la reproducción o de la copia está dada. Benjamin nos va a decir, bueno, parece ser que la copia o la reproducción ya se venía haciendo hace mucho tiempo, no es algo novedoso, lo hacían los maestros para enseñarle a sus discípulos, lo hacían los propios artistas para comercializar sus obras, en la antigüedad se daba esto, había incluso técnicas para hacer grabados, para hacer un montón de métodos, digamos, de reproducción de una misma pátina, pero lo que estaba aparentemente, el diagnóstico que nos aporta Benjamin, es que hoy la reproductividad técnica, o digamos la afectación, tiene lugar o tiene que ver con un componente fundamental que vamos a tratar de esbozar ahora, que son la pérdida que se da en el momento en el cual nosotros recibimos o percibimos la obra artística reproducida técnicamente. Está dada por tres variables o tres componentes fundamentales, que están ligados al aquí y ahora, lógicamente, ¿no? A la originalidad de la obra artística, están ligadas al momento en que se reproduce, al momento en el que se produce, ¿no? Porque la función original del arte, o la función original del objeto artístico, tiene que ver totalmente con el contexto cultural del cual emerge, ¿no? Parece ser, es como un producido, como si fuera como una especie de reducción, de puchero, del contexto cultural de una comunidad en un momento histórico dado,
y es un producto que permite, a través del cual nosotros podemos tener contacto con un montón de creencias, de organizaciones, de organización sociales, de relaciones de poder, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esa función original, es una función que tiene que ver con la originalidad, que tiene que ver con la autoridad y que tiene que ver con la autenticidad, ¿no? Que esos son los que marcan el contexto de tradición, ¿no? Hay una unión, decíamos, a ese contexto de tradición, y la reproductibilidad técnica o la reproducción técnica de la obra artística aparentemente lo que hace es romper con esa unicidad, con ese marco de unión existente entre el contexto cultural, en una comunidad, en un momento histórico dado, y llevarlo y exponerlo como mera apariencia, como mera exhibición hacia el público que lo consume, ¿no? Entonces, la relación es otra. Y se pierde todos estos déficits, el déficit en la autoridad, porque también acá tenemos que tener en cuenta que en la modernidad la relación con la autoridad también, como habíamos visto y ya venimos tratando desde hace bastante, digamos, toda la materia, diría yo, todas las relaciones de autoridad que veníamos teniendo, que veníamos sosteniendo en la Edad Media o incluso en la autoridad, en la antigüedad, estaban ligadas a un vector de fuerza que hoy se ha gastado y que tenemos que encontrar una nueva manera de organizarlo. Bueno, esto también se ve reflejado en el déficit y en la pérdida que sufre el objeto artístico al ser reproducido técnicamente en la época industrial de la modernidad, ¿sí? Y lo que podemos, o lo que nos dice Benjamin es, bueno, y acá se va a poner un poco metafísico, como les había dicho, como les había adelantado, o si se quiere un poquito místico, en el término que utiliza, que es un término central en esta obra como en tantos otros, y es un término que unifica todo eso que perdemos, todo ese aquí y ahora, toda esa originalidad, toda esa transmisión de la obra de arte en el momento en el cual surge, y todo lo que transmite, y la relación, y sobre todo el procedimiento a través del cual esa obra gana su significación cultural en el momento, que es el aura. El aura es todo eso que congloba esa originalidad, esa autenticidad, esa relación de autoridad, esa tradición fundamental en la recepción, esa singularidad perdurable, eso que hace que la obra de arte nos dé nos colme la percepción de la manera que nos colma, que tenga esa significación, que nos haga detenernos y prestar una atención particular, y esa unicidad con todo ese contexto, ¿no? Eso es el aura. Ahora bien, el aura, nos dice Benjamin, es algo que está extraído de algún modo de los objetos naturales, no es algo sencillo de explicar, no es algo que está en un lugar, en un espacio y en un tiempo, como decíamos cuando hablábamos de los objetos o de los fenómenos. Es algo que apela a una percepción diversa, apela a una percepción que no es la percepción regular nuestra de las cosas en el mundo. El aura, como dice Benjamin, es la percepción, la manifestación irrepetible de una lejanía por cercana que pueda estar. O sea, es algo que se manifiesta y nosotros lo vemos, en la percepción se manifiesta como lejano, sin importar cuán cercano esté el objeto de contemplación, ¿no? La definición es claramente enigmática, es claramente
esotérica, misteriosa, oracular, como quieran decirle, y a lo que alude también para aclararnos un poco esto, para llevarnos hacia cuáles son las imágenes que se nos pueden venir cuando hablamos de percepción del aura. Dice, bueno, podemos pensarlo en la percepción del aura de los objetos naturales, contemplar una montaña y el modo en que la cordillera se recorta en el horizonte, en el atardecer. Bueno, aquel que está viendo esa montaña, que se detiene en las formas y los colores, en el modo en que la luz rebota en la ladera de la montaña al caer el sol, bueno, ese está aspirando el aura de esas montañas. Quien está recostado bajo de un árbol y ve cómo la forma pura que se recorta en la sombra de las hojas, bueno, está aspirando el aura de esa percepción particular necesaria para percibirla, ¿no? De algún modo alude a una experiencia. No es algo que está en un lugar, sino que tiene que ver con el objeto y con el sujeto en vinculación. O sea, cuando nosotros percibimos algo de una manera alternativa, digamos, de una manera contemplativa, podríamos decir, de una manera en la que le prestamos una atención distinta. Y lo que dice Benjamin es, las obras de arte ahora no generan ese modo de percibir distinta. O podemos decir, el cine y la fotografía anulan la posibilidad de esta percepción distinta, por lo menos en principio. Después vamos a ver si esto es del todo así, pero lo que hay es que la conexión contemplativa con el objeto artístico estaría siendo reducida, estaríamos en un déficit de eso, ¿sí? Quiero saber si alguno está bien o están perdidos con esto que estoy diciendo. ¿Todo bien? ¿Vamos bien hasta acá? Bien, seguimos. Leonardo, ¿estabas por decir algo? Sí. Sí, dale. No, quería repasar un poco esto del concepto de aura. Es esto de que Sí. engloba esto de autenticidad, autoridad, tradición, unicidad, que es esto que supuestamente refleja el arte, pues lo que capaz entiendo yo. No todo arte, digamos, y no necesariamente el arte, pero digamos que lo que dice Benjamin es que el arte original o auténtico o desde su perspectiva histórica, lo que genera o lo que busca generar es un momento de contemplación, un momento en el cual la rienda de la necesidad tenga un respiro, un corte, así lo veo yo por lo menos, un momento en el cual prestamos una atención diferente, ¿no? Nos dejamos absorber por aquello que estamos viendo, ¿no? El término contemplativo o contemplación alude a contemplo, ¿no? O sea, a contemplo. O sea, mirar algo, no solamente contemple, sino que como si fuera que estoy en un templo, de algún modo con un ritual que nos acerque a una recepción de una fuerza particular, una fuerza estética, en este caso. ¿Sí, Leonardo? Sí, 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 sí. Viene por ahí. Yo, si les parece, les leo un pasaje en el cual él retoma esto en relación a un concepto fundamental para la obra de él, que es el de imagen cultural. La imagen cultural es una imagen aurática. Lo voy a decir así rapidito y les leo este pasaje que siempre me gusta a mí rememorar en estas clases. Y dice así. Obviamente el órgano principal para la percepción aurática o para la experiencia del aura, no es la experiencia del aura, sino la experiencia del aura, es la visión, la percepción a través de la atención visual, ¿no? Y dice así, en la mirada se halla implícita la espera de ser recompensada por aquello hacia lo que se dirige. Si esta espera, que en el pensamiento puede asociarse igualmente bien a una mirada intencional de atención y a una mirada en el sentido literal de la palabra, se ve satisfecha,
La mirada obtiene en su... La mirada obtiene en su plenitud la experiencia del aura. La perceptibilidad, dice Novalis, es una atención. La perceptibilidad de la que habla no es otra que la del aura. La experiencia del aura reposa, por lo tanto, sobre la transferencia de una reacción normal en la sociedad humana a la relación de lo inanimado o de la naturaleza con el hombre. Quien es mirado o se cree mirado, levanta los ojos. Advertir el aura de una cosa significa dotarla de la capacidad de mirar. ¿No? Me parece interesante pensar en esta aparición irrepetible de una lejanía, esta experiencia contemplativa, aurática, desde la perspectiva de algo que te devuelve la mirada, ¿no? Sentir como cuando alguien te devuelve la mirada, cuando estás mirando, ¿vieron cuando van quizá en el subte o en el transporte público? Ahora yo no sé si sucede tanto, pero por ejemplo cuando van al parque con el barbijo y de repente se quedan mirando a alguien y esa persona, porque ustedes lo están mirando, levanta la mirada y les devuelve una mirada, y bueno, y se genera algo, ¿no? Con eso son experiencias de distinto orden. Pero bueno, la experiencia del aura sería algo así como recibir aquella transmisión análoga a la de quien mira a alguien y ese alguien lo mira de vuelta, pero con un objeto. Esa sería la definición o de la experiencia que se va degradando, que se va desmoronando, a la cual no vamos a poder acceder por la operación que vienen haciendo la fotografía y el cine en la época en la que Walter escribe. Y la operación que vienen haciendo estas máquinas de montaje técnicas es nuestra percepción. Nuestra percepción como sujetos modernos o como subjetividad audiovisual, digamos, dentro de la modernidad, hace que el aura sea algo cada vez más difícil de que suceda como experiencia, que ya no sea que el consumo, justamente sea consumo, la relación que tenemos con los objetos artísticos, y que no sea una relación de culto. Eso es lo que, hacia dónde vamos. ¿Se entiende más o menos? Sí. Buenísimo. Avanzo. Entonces, como dijimos, cuando hablamos de obra hablamos de una experiencia, de una contemplación, de algo que nos disloca de algún modo de la forma en la que percibimos estandarizada. Ya les adelanto que nuestro modo de percepción estandarizado, genérico y total, es fascista para Benjamin. Nuestro modo de percepción regular está formado por un aparato técnico del fascismo, y nuestra percepción es fascista. La percepción fascista es contraria a la percepción de una experiencia contemplativa aurática. ¿Sí? Leonardo, ¿ibas a decir Sí, algo? sí, ¿qué sería esto de una experiencia fascista? Pues Bien, ahí, ¿qué es lo que él intenta decir como, bueno, una experiencia esto fascista? ¿A qué se refiere con fascista? ahora vamos a avanzar hacia ahí. Una vez más te estoy ahí como matando con próximamente, con los spoilers, pero básicamente el cine masivo, el cine a nivel industria, y la fórmula inicial es una fórmula que diagnostica Benjamin totalmente funcional a los fines del fascismo y a los fines del totalitarismo, por el modo en el cual se relaciona la masa con el cine, con el producto audiovisual. El modo de relación con el producto audiovisual masivo es un modo fascista. Los modos en los cuales a nosotros nos hacen sentir de determinada cosa
las películas que vemos, o los clips que vemos de YouTube, o lo que sea que consumamos, que sea que consumimos, que está dirigido a producir una reacción en nosotros predeterminada, eso alude a un modo de formación y de entrenamiento de nuestra percepción, que es un modo fascista, según la tesis de Benjamin. Claro, Porque como, va a ser funcional para imponer los valores de una perspectiva de un Estado fascista. claro, como que justamente esta idea de plantear o de hacer llegar un mensaje autoritario, onda, como que yo te digo que entiendas esto. No es tan así, digamos, porque si fuera así sería más fácil de salirse de eso. Es que la función del arte pasa a ser política, y cuando la función del arte pasa a ser política, o por lo menos en el cine, cuando la función del arte es política, es fascista. Eso es el diagnóstico de Benjamin, y hay bastantes documentos a los que él alude, y algunos que vamos a mostrar acá, que parecen darle un poquito la derecha a todo esto. Pero vamos a avanzar un poquito, así llegamos a exponerlo un poco mejor, ¿sí? Bien, el aura, digamos, como tal, o la experiencia como tal, dijimos, la reproducción técnica la averiaba, la anulaba, no permitía que suceda, y lo que va a aparecer acá es una especie de máquina de montaje, igual a la máquina que aparecía en las relaciones materiales de producción en la época industrial, pero es una máquina de montaje de imágenes, una máquina de montaje de escenas, y una máquina de montaje de mundo. Y eso no es otra que la máquina de montaje que posibilita la fotografía, que recorta el objetivo de la cámara fotográfica y que luego se da a través de la película o del film cinematográfico, ¿sí? Y lo que sale del objeto de culto inicial, o de la experiencia contemplativa, aurática y ritual, fundamentalmente, que envuelve el concepto de aura, es algo que también es fantasmático, que también es de algún modo metafísico en su modo de relacionarse con nosotros, que es la mercancía. Parece como un producto, como algo que tiene un valor de consumo, pero ya va como mera apariencia, como algo que no va a ser más que un envoltorio, un reflejo llevado a la masa o ante la masa. ¿No? Una copia, ahí aparece, una pura apariencia. Lo que hay es, en esta época, digamos, de consumo, hay, o lo que apela a la reproducción técnica y a través del cine, o del surgimiento de esta era audiovisual, es una exacerbación de una experiencia que, más que con una contemplación o una experiencia cultural, nos va a llevar a una necesidad de distracción, de disipación, de entretenimiento, ¿no? La masa busca distraerse de los problemas de su vida cotidiana, del trajín, de su relación con los modos de producción industriales. En cambio, la experiencia contemplativa, bueno, parece ser que estaba ligada a otros modos de producción distintos, ¿no? Volviendo a términos marxistas en toda esta cuestión. De un lado, obviamente, ya habíamos adelantado, está la imagen cultural, la imagen que nos trae una lejanía inaproximable, una experiencia aurática, y del otro lado aparece una imagen de mera exhibición, no ligada al culto, sino a el mero consumo, a la copia vacía, si se quiere, del mundo, de una imagen del mundo. Y obviamente del lado de la imagen cultural vamos a tener una presencia irrepetible, una singularidad del aquí y ahora, todas estas cosas que venimos hablando. En cambio, en la imagen reproducida técnicamente vamos a encontrarnos con una presencia masiva. Y acá hay una polaridad también de la percepción, dada por dos valores. Uno es, digamos, no es puro, puede darse de manera, o sea, se explica para que sea fácil de una manera pura, pero hay una polaridad en la percepción que de algún modo está siendo trasladada de un valor cultural a un valor de exhibición, ¿sí? Empieza a ser cada vez más
lo que se busca es la obra reproducida técnicamente y a través de la máquina de montaje. La máquina de montaje lo que hace es ganar en valor de exhibición, en valor de mercancía, y restar en valor de culto, en valor de ritual. Ahora lo vamos a retomar con algo que había dicho María al principio. Obviamente, era esto lo que eludía. Hay una función de culto, una función ritual. Al parecer, los objetos artísticos en la historia aparecen, como decíamos, en un contexto de tradición, en un contexto de unicidad, en una relación de autoridad plena, pero con una función muy clara, que es una función ritual, una función de culto, una función que alude a una conexión, ¿eh? Una conexión que podemos pensar con una otra cosa, con una divinidad, con un espíritu, con algo de orden más bien metafísico. Y lo que hay es una desconexión, una pérdida de esa función cultural, hay una pérdida de la posibilidad de percibir, una pérdida del culto y del ritual de recepción de esa fuerza expresiva que es el objeto artístico. Y a medida que se da eso a través de la reproducción técnica, lo que hay es una función, como decíamos, y como le hacíamos el spoiler con Leonardo, que es cada vez más una función política, una función política que va a ser fascista, en definitiva, pero el objeto, es importante que entendamos que la reproducción técnica hace que pasemos de un objeto artístico con una función cultural o ritual o religiosa a una función política, una función de utilidad estadística, podemos decir también, en la medida que va a servir para gobernar a una masa. La masa antes no existía, antes de la era industrial no existía la masa como tal, pero ahora vamos a ir llegando a todo eso, ¿sí? Y acá yo me tomo el atrevimiento de señalar que dentro de la modernidad podemos hablar antes de la época del cine o del auge de la fotografía, se quiere una subjetividad pre-audiovisual, y luego lo que se va a dar ya es más una subjetividad audiovisual, en la medida en que nuestro mundo va a estar constituido por estas imágenes, nuestro mundo está constituido por estas imágenes y por este modo de percepción, porque este modo de percepción, dentro de su finalidad política, tiene una finalidad fundamental que es entrenar nuestra percepción para generar capacidades o para poder manejarse con los medios de producción en un momento histórico dado, ¿no? Es evidente que si todo esto no hubiera existido, si no se hubiera dado todas estas reformas en la percepción, hoy no podría estar teniendo lugar esta clase nunca, ¿no? O no podrían estar viéndola en este momento los que lo están viendo después a través de YouTube, ¿no? Muchísimo menos. Toda esa serie de competencias a las que nos vienen entrenando estos dispositivos nos van generando la posibilidad de luego hacernos aptos para otro consumo, para otra relación con los objetos novedosa, que se ajuste también a las demandas de lo que se requiere para producirlos y para producir nuestra comunidad misma, ¿no? Porque esto tiene un modo positivo y un modo negativo de descripción, como siempre que hablamos de poder. Pero bien, hasta acá más o menos la van cachando. Les paso ya así, de una. Chífrenme si alguno les muestro directamente un objeto de culto, ¿no? Original, esto es imágenes de culto, imágenes rituales, obras de arte surgidas con una función tradicional, con una unicidad. Claramente eso se ve, este es un fragmento de la película The Cave of Forgotten Dreams de Werner Herzog, que habla de una cueva que por unas condiciones particulares de humedad y de aire pudieron mantenerse estas pinturas prehistóricas de, no sé, 7.000 años atrás, una cosa así, no recuerdo bien, en las cuales claramente una de las cosas principales que gira en este documental es que, imaginarse cómo estas pinturas, a través del movimiento de las antorchas,
generaban como una especie de interacción, vemos que hay como cuadros, bueno, y eso tenía que ver seguramente con alguna conexión con los espíritus, con algunos rituales, con alguna forma de contar alguna cosa que tenía que ver con una cierta espiritualidad. Del mismo modo, puede pensarse en la cueva de las manos como un objeto artístico que también tiene una funcionalidad espiritual que nosotros hoy nos está lógicamente imposibilitado acceder o tener una transmisión de ese tipo, sino que accedemos a ella a través de una pantalla, y nos sirve como un ejemplo para hablar de lo que es una funcionalidad de exhibición o de una polaridad política del modo de percibir una imagen, que es el modo en el cual percibimos nosotros esta pared de la cueva de las manos, y un modo cultural al cual no tenemos acceso y que no podemos, por nuestra subjetividad propia, tener, que es el modo en el cual se vinculaba en el modo de contexto, en el contexto original de tradición de esta obra, de esta producción artística, ¿sí? Eso está bastante claro. El culto ya parece ser que no tiene el mismo lugar en la fotografía, en principio, que antes, ¿no? Pero Benjamin nos va a decir, bueno, pero en la fotografía todavía hay algo que en el cine ya va a estar totalmente vedado, que es el culto a los seres queridos. En la fotografía, en los retratos más que nada, vamos a tener esa mirada, ese gesto fugaz, en el cual el aura se va a refugiar, y se va a generar eso, ¿no? Vieron que mucha gente le pone las fotitos y les pone velitas o las pone en un lugar de culto. En mi caso, esto es muy personal, esta imagen. Este es el carnet de abogado del Colegio de Abogados de Santa Fe de mi abuelo. Y este carnet lo tengo en la biblioteca, que bueno, objeto, digamos, lugar de culto si los hay. Así que, bueno, nada, un día me di cuenta y dije, bueno, me vengo dando esta clase hace un montón de tiempo y de repente no me había dado cuenta que tenía un retrato con una función cultural y con una presencia aurática para mí total, puesto en un lugar cultural de mi casa, ¿no? Y en ese sentido servía también como ejemplo de esta polaridad de la que hablábamos, ¿sí? ¿Se entiende un poco cómo viene la mano por ahora? ¿Alguno quiere hacer un comentario, alguna duda, algo que haya quedado en el tintero? ¿Se entiende un poco? Si yo ya entro en cine, si no. Espero que ustedes me digan que está todo bien. Nadie me responde. Veo algún gesto. Por mí está todo bien. Ahí está, Sí, un pulgar está bien. arriba. Están con vida. Qué bien. Bien. Entonces, voy a seguir, porque veo que la audiencia está con vida. Y vamos a entrar ya a lo que sería ¿Te puedo la hacer filigrana. ¿Puedo hacer una pregunta, sí, Ale? Sí. Cuando compartías recién las imágenes de la cueva de las manos y las imágenes anteriores sobre esas pinturas prehistóricas en esos lugares, la posibilidad de tener una experiencia contemplativa con esas obras, incluso si fuese tomando presencia en esos lugares, ¿es posible en nuestros tiempos? O ya por la lejanía que implica y por estar atravesados por esta subjetividad audiovisual, nos queda también vedada esa conexión aurática incluso en lo presencial con las obras, aunque las estemos viendo con nuestros ojos y no mediados por una pantalla? No sé si se entiende la pregunta. Sí, perfecto. Sí, digamos que la posibilidad de una experiencia contemplativa o la posibilidad de una recepción ritual está siempre disponible. Y en ese sentido,
lógicamente, el modo en el cual nosotros pudiéramos tener una experiencia contemplativa con esas cuevas de las manos y con esos ejemplos que yo estaba exponiendo para que quede bien claro el tema, no es la misma que hubieran tenido las personas en su origen, pero eso no quiere decir que no haya una posibilidad de una experiencia aurática. Y incluso me animo a decir, porque también lo dice Benjamin en varios pasajes del texto, hay una posibilidad de recepción de aura audiovisual. No es necesario que lo veamos esto como una cuestión nostálgica de que el aura se fue, nosotros somos una cagada porque en la era audiovisual no podemos tener experiencias contemplativas. No, en fin, digamos, nuestra percepción está formada de esa forma. Eso no quiere decir que no haya un momento extraordinario, un momento excepcional en el cual pueda tener lugar una experiencia diversa, de contemplación diversa. Si se quiere, a eso apunta también el cine irregular, el cine de autor, el cine que nos pone incómodos, que nos hace sentir incluso a veces aburridos, molestos, o lo que fuera. Trata de dislocar una experiencia de percepción estandarizada. Y contra lo que va la obra de arte en la época sobre reproductividad técnica es contra esa percepción estandarizada que va a identificar como percepción fascista, y que es la que forman los medios audiovisuales masivos tradicionales, o, si se quiere, la industria del cine. Ese es el principal. Pero él dice, bueno, hay un potencial, y lo vamos a ver en los recursos que genera el cine, hay un potencial perceptivo, una potencia infinita, que todavía no ha sido explotado, por lo menos no había sido explotada en 1936. Pero evidentemente eso está abierto, la experiencia de un aura audiovisual, la experiencia de un aura incluso digital, como decía en algún lugar Miguel Morey, está totalmente disponible, está totalmente abierta la posibilidad de que se manifieste en uno u otro lugar. Lo interesante es analizar cómo está estandarizado nuestra subjetividad, un modo de percepción particular que tiene que ver con la máquina de montaje industrial cinematográfica. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien. Bueno, y en ese sentido lo interesante, o digamos, o el lugar en el cual funciona para hacer la comparación y el contraste que nos quiere marcar Benjamin es comparar lo que es la recepción del teatro con la recepción del cine. Y a eso vamos ahora, a señalar cuáles son los contrapuntos que él nos marca en una y otra experiencia en relación al actor y en relación a los espectadores en uno y otro modo de producción artístico, audiovisual, cultural, de consumo cultural, podríamos decir, ¿no? Tenemos por un lado el teatro y por el otro al cine, ¿no? Una escena del lado del teatro, una escena de los persas de Esquilo, en dirección de Schumacher, una apuesta de Schumacher, si no me equivoco, y del lado del cine, digamos, una película que creo que es paradigmática para todo lo que estamos hablando de esta clase, o va a ser paradigmática para todo lo que... Le pegué una botella de vidrio. Para todo lo que vamos a estar diciendo hoy, que es Bastardo sin Gloria. Bastardo sin Gloria de Quentin Tarantino de algún modo hace el recorrido de la obra de arte en su reproductividad técnica, y además nos habla del contexto en el cual se produce el texto y en el cual se funda de algún modo la industria del cine. Con su versión, lógico, ¿no? Con la versión Tarantino del asunto. Pero bueno, para empezar el contrapunto entre el teatro y el cine, podemos decir, bueno, en el teatro, al igual que en el objeto artístico, en el momento de percepción aurática, hay como una unicidad, en la medida en que el actor se presenta el mismo en su ejecución, ¿no? Se muestra el mismo por cuerpo completo. Cuando uno va al teatro, a veces, hoy en día,
nuestra percepción está tan permeada por el cine y por los medios de consumo audiovisual, en los cuales uno quiere estar en pantuflas, relajado, bostezando, o tomando un helado frente a la pantalla, o comiendo pochoclos, o lo que fuera, distraído, que cuando uno va al teatro siente el compromiso de tener a alguien enfrente y hasta incluso se siente incómodo, ¿no? Hoy con el distanciamiento social ya el teatro, nada, más complicado todavía, ¿no? Pero ya antes del distanciamiento social era algo, ¿no? Veíamos al otro ahí cerca, o incluso a veces con una mirada perdida hacia el público, lo veíamos, lo escuchábamos respirar, moverse, no había comido, capaz que al actor hasta se escuchaban ruidos de la panza, etcétera, etcétera. Se presenta el completo, ¿no? No hay un objetivo que recorta al actor. En cambio, el actor de cine se presenta mediado por un mecanismo. Hay un objetivo que ya para empezar lo recorta como si fuera una foto, una parte de él, y lo trocea, ¿no? Entonces, el lugar que ocupa no es un lugar principal, no es un lugar en el cual se presenta con todo su cuerpo, sino que no hay un contacto inmediato con el público, sino que está totalmente mediado a través de un mecanismo. Por otro lado, el actor de cine, lógicamente, esa inmediatez y esa presentación en cuerpo completo le da la posibilidad de ajustar la ejecución al público, ¿no? Escuchar, ver que si el público está aplaudiendo a telón abierto o se está riendo de algo que sucedió, bueno, demorar un texto un poco para poder darle más relevancia, decir algo con una intensidad diferente, en relación a la cantidad de gente que hay en la sala y la actitud que viene viendo de la gente en la sala en el momento, ¿no? Hay como una inmediación, como una ida y vuelta de esa cuarta pared de la ficción teatral, dramática, que está disponible para el actor todo el tiempo, ¿no? Y del otro lado, lógicamente no está esa relación directa, porque como está mediado por un aparato, el actor actúa para ese aparato, actúa para el objetivo de la cámara y es como, digamos, sometido a test ópticos. No es necesario que su actuación sea una unicidad, que esté dispuesto en todo su cuerpo, sino que además lo que se extrae de sí es un montaje, es una porción que luego se va como mera imagen o como mero sonido, montar después con otras imágenes y tener un significado totalmente diferente al que se produjo en el contexto en el cual se filmó. Decíamos entonces, hay una ejecución unitaria en el actor de teatro y además hay una composición de un personaje, hay una necesidad de que la ficción, que es de primer orden en el teatro, porque cuando vamos al teatro es como que todos jugamos, el público también juega a creer, digamos, en ese mundo mágico generado en la sala de teatro, y fundamentalmente el que más tiene que jugar en la obra, el que más tiene que hacer la play, digamos, de la obra dramática, es el actor que tiene que componer un personaje de punta a punta, ¿no? Para que lo podamos creer. En cambio, en la representación fragmentaria del cine no es necesario que se actúe. No, los actores de cine tienen que saber pararse delante de la cámara y hacer lo que el director les dice, pero no es necesario que compongan ningún personaje. De hecho, mientras menos actúen, mejor. Si alguna vez vieron una obra de teatro filmada, se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. No es lindo ver a alguien en cámara que está actuando. La actuación la hace la edición, la actuación la hacen las tomas que hace el director, y la actuación la hace finalmente el montaje, que también engloba el sonido con la imagen y es la que da sentido a la pieza cinematográfica. Entonces, nada, pensar en Steven Seagal, en Jean-Claude Van Damme, pensar en Chuck Norris, pensar en Tom Hanks incluso, no sé, todos los actores de cine, todas las estrellas de Hollywood que quieran imaginarse, ¿no? Que los consumimos de otra manera, no son necesariamente
sus talentos actorales, ¿no? Parece que es otra cosa, ahí vamos a llegar. Pero bien, hay una convención, como dijimos, una convención ficcional, vamos al teatro ya predispuestos para esa ficción, hay una ilusión de primer orden que no se da de la misma manera y de manera inmediata en el público del cine, perdón, que por momentos se sorprende, ¿no? Por el modo mismo en el que están montados, ¿no? El cine no permite la contemplación, genera todo el tiempo una disrupción, ¿no? Que vamos a ver después bien que eso se llama choque, llega un efecto de shock, un shock eléctrico. El actor, lógicamente, en el cine tiene una función accesoria, es un engranaje más de la máquina de montaje cinematográfica, no tiene una función principal. En el teatro podríamos decir que hay una posibilidad de experiencia aurática, el actor, perdón, va con todo su cuerpo, con todo su aura, y la expone en el escenario. En cambio, en el cine es necesario que renuncie a su aura, que la entregue, pero, como decíamos antes, que del objeto artístico hacíamos una mercancía, un objeto de consumo, también esa renuncia a ese aura va a venir a nosotros para ser consumible a través de una manifestación de mercancía, como todo lo que sale de una máquina de montaje, que es a través de la imagen de la star, de la estrella cinematográfica, ¿no? Consumir a alguien con esta magia de la mera personalidad, ¿no? de esta banalización, ¿no? Y en eso la máquina de montaje cinematográfica es de algún modo con el actor lo que la máquina de montaje industrial es con el obrero. El obrero entrega su fuerza de trabajo en la máquina de montaje, bueno, el actor de cine tiene que entregar toda su aura y todo su cuerpo para convertirse en una estrella de cine, una mercancía de consumo por su sola imagen. ¿Se entiende hasta acá cómo viene la mano con esta contraposición? Sí. Gracias, Leonardo. Si hay alguna duda, alguien me dice. Si no, yo sigo avanzando. Lógicamente, también lo que sucede en el cine es que tanto el actor hace test visuales por someterse como accesorio a la máquina de montaje cinematográfica, al mismo tiempo también hace test, o también sirve para hacer test, o para hacer exámenes, digamos, respecto de las reacciones de la percepción, el hecho de que en la sala pueda ver el modo en que se reaccionan las personas, ¿no? Lo que decíamos antes. Vemos que si le ponemos una determinada música de violines, la gente se emociona. Vemos que si ponemos una imagen en la cual hay una explosión repentina, la gente se exalta o se atemoriza. Y de todo eso da la casualidad que en la época de la industria, en la época de los movimientos demográficos que hacen que haya cada vez más grandes concentraciones urbanas, hay también un auge de la estadística, un auge de la registración de todas estas reacciones masivas que se dan en los individuos a partir de los estímulos del cine. Eso genera en el cine un estándar de motivaciones, ¿no? Que se pueda saber qué es la emoción que se quiere producir con determinada composición de imágenes, con determinado montaje. Y eso claramente tiene una finalidad política, ¿no? Una finalidad política que ha generado o que genera una modificación de la percepción, que es lo que decíamos, ¿no? Que nos permite entrenarnos en competencias novedosas, en competencias audiovisuales. Pero además, bueno, después les voy a mostrar un videíto que habla de esto, digamos, estas modificaciones en la percepción, en la medida en que el cine, cuando recién aparecía, incluso el cine mudo en blanco y negro, pasaban cosas desopilantes para medir esta cuestión de la reacción y de la masividad estadística, y para pensar el modo en el cual estas competencias estas experiencias de consumo
nos abren a una posibilidad de trabajo, de entrenamiento y de convivencia en el mundo actual, de algún modo, aparecen escenas como las cuales ponían una cámara para hacer un experimento, alguien apuntaba con un arma, como aparece ahí en la imagen de Bastardos sin Gloria, a la cámara y disparaba, y todo el mundo, como creo que también pasa en Bastardos sin Gloria, nada, se asustaba o salían corriendo y vaciaban el cine, o un tren, que ahora vamos a mostrar eso, los hermanos Lumière, creo que es 1916, la llegada de un tren a una estación y la gente, como pensaba que el tren se le venía encima, salía corriendo, se escondía abajo de los asientos del cine porque su percepción todavía no estaba adaptada o modificada para poder presenciar esa experiencia audiovisual. Eso ha generado que nuestra subjetividad sea totalmente diversa y distinta a la subjetividad preaudiovisual, ¿sí? Además, el cine ha posibilitado a través de el objetivo, la posibilidad de una cámara lenta, de un zoom, de hacer cosas o de acceder a cosas que antes no se veían. Por ejemplo, la típica imagen del caballo en cámara lenta. Antes de que exista el fílmico, nosotros no teníamos conciencia de que el galope del caballo quedaba en un momento suspendido en el aire y sin tocar tierra. Bueno, así como se pudo ver eso, se pudieron ver un montón de procesos minúsculos y eso será aplicado de manera útil a la industria para producir bienes de consumo que tengan mayor fidelidad para, no sé, cosas como ergonomía, pensar una vez más en la virome, no sé, tiene una parte de goma particular que a partir de un estudio en el cual pudimos ampliar el modo en el cual alguien agarra la virome, pudimos poner una goma ergonómica o podemos ver el modo en el cual la gente se sienta en los autos o qué sucede cuando impactan, ¿no? Que eso está bien claro también, que en cámara lenta lo vemos, y bueno, tantas otras cosas. Han abierto, ha entrado dentro de lo que podemos percibir un montón de cosas que estaban por fuera, ¿no? La lengua del camaleón, cuando agarra una mosca, qué recorrido hace, qué movimiento hace, ese látigo, cómo se deforma la cara de un boxeador con el golpe. Bueno, todas esas cosas son cosas que estaban fuera de nuestro mundo, fuera del zócalo de nuestra percepción, y ahora, gracias al cine, entran. Por eso, la experiencia del inconsciente óptico. Y otra es el efecto de choque, o el efecto de shock, ¿no? Que ya lo había adelantado. El cine, ni bien nos da una imagen que parece que es contemplativa, de repente, por ejemplo, estamos viendo un campo en el cual hay unas ovejas, y de repente, bueno, no sé, pasamos de golpe a una escena en la que un dragón prende fuego un castillo o lo que fuera. Y entonces de repente, nada, eso nos da como un golpe, como una descarga eléctrica, como un efecto de choque. Esos efectos de shock también, como va a decir Benjamin, nos están preparando para competencias de la vida cotidiana en la gran urbe, en la gran ciudad. El efecto de shock o el efecto de choque eléctrico, de electroshock, para nuestra percepción, que hace esa interrupción dada por el montaje cinematográfico, nos da la posibilidad de capacitarnos para nuevas competencias. Y en ese sentido, les voy a leer un pasaje también en relación a esta cuestión, ¿no? Dice así: sobre el efecto de choque y sobre cómo el efecto de choque modifica nuestra percepción y nos da lugar a nuevas competencias en nuestra vida en la sociedad industrial urbanizada. Con la invención de los fósforos, hacia fines del siglo, comienza una serie de innovaciones técnicas que tienen en común el hecho de sustituir una serie compleja de operaciones por un gesto brusco. Esta evolución se produce en muchos campos y resulta evidente, por ejemplo, en el teléfono, donde en lugar del movimiento continuado, con que era preciso hacer girar una manivela en los aparatos primitivos, aparece el acto de levantar el receptor. Entre los innumerables actos de intercalar, arrojar, oprimir, etc., el disco
disparo del fotógrafo ha tenido consecuencias particularmente graves. Bastaba hacer presión con un dedo para fijar un acontecimiento durante un periodo ilimitado de tiempo. Tal máquina proporcionaba instantáneamente, por así decirlo, un choque póstumo. Junto a experiencias táctiles de esta índole surgían experiencias ópticas, como la producida por la parte de los anuncios en un periódico y también por el tránsito en las grandes ciudades. Moverse a través del tránsito significa para el individuo una serie de choques, de shocks y de colisiones. En los puntos de cruce peligrosos lo recorren en rápida sucesión contracciones iguales a los golpes de una batería. Baudelaire habla del hombre que se sumerge en la multitud como un reservoir de energía eléctrica. Y lo define enseguida, describiendo la experiencia de choque como un caleidoscopio dotado de conciencia. Si los transeúntes de Poe lanzan aún miradas sin motivo en todas direcciones, los de hoy deben hacerlo forzosamente para atender a las señales de tránsito. Ahí va. La técnica sometía así al sistema sensorial del hombre a un complejo entrenamiento. Llegó el día en el que el cine correspondió a una nueva y urgente necesidad de estímulos. En el cine, la percepción por shocks o por electroshocks se afirma como principio formal. Lo que determina el ritmo de la producción en cadena condiciona en el cine el ritmo de la recepción, ¿no? Parece ser que, además de generar estas modificaciones en la percepción, tiene también como consecuencia el sometimiento a los efectos de shock o a los electroshocks, que nos dan la posibilidad, entre otras cosas, de cruzar 9 de julio y Santa Fe, ¿no? O bueno, tantas otras experiencias de la urbe. ¿Quién no ha esperado con la barrera baja que pasa un tren por al lado? Y bueno, ¿no? Una experiencia fuerte, intensa, ¿no? Contemplativa de potencia. Y eso además nos somete a algo que nosotros ya conocemos bastante en la modernidad, que es una especie de testeo permanente a la que somos sometidos como espectadores y como consumidores de los productos culturales. Y eso genera estándares de motivación que hacen que haya, por ejemplo, productos como cine de terror, cine de suspenso, cine dramático, comedias románticas, etcétera, etcétera. Ese testeo da lugar a que nosotros podemos hablar de géneros de productos de consumo cultural o de películas, para decirlo con más precisión. ¿Hasta acá se entiende más o menos por dónde va el tiro? ¿Alguna comentario, alguna cosilla? Si no, yo sigo. Tengo algunas imágenes para mostrarles de la época. Leonardo me aparece ahí, pero imágenes de la época, ¿no? Cine 3D, consumo, la gente entrenándose. Y lo prometido es deuda. Esta es la peli de los hermanos Lumière, que yo creo que era de 1916. Esto le pusieron sin sonido a la gente en el cine y la gente salió corriendo despavorida pensando que iba a ser arrollada por el tren. Uno de los primeros materiales fílmicos de la historia. Hoy en día esto nosotros ni cosquillas, ¿no? Dame Avengers, Iron Man, 3D, IMAX. Necesitamos estímulos mucho más grandes para entrenar nuestra percepción audiovisual. Lógicamente también lo que se da a través del cine es la posibilidad de que la masa se vea por primera vez, ¿no? En la época de las sociedades urbanizadas, en la época industrial en la cual aparece por primera vez, digamos,
la masa como identificada, como una subjetividad, como un sujeto, ¿no? Se ve, la masa además da bien en cámara, ¿eh? Y eso también es bastante útil para el fascismo, ¿no? El hecho de que perfecto, hay un link de YouTube para la salida. Entonces, la masa se percibe, porque la masa da bien en cámara y además es justamente el momento en el cual la masa se desea expresar, ¿no? Y eso es otro movimiento también interesante y útil para los fines del fascismo, decíamos. Y acá aparece principalmente los productos en los cuales aparece la mayor utilidad del cine son las películas como las de Leni Riefenstahl, en las cuales la percepción fascista, digamos, cinematográfica está en total auge y se ven todos los recursos. Las películas de Leni Riefenstahl técnicamente son descollantes, son como un gran manual del cine, y al mismo tiempo, bueno, lógicamente también ponen al actor de cine en el mismo lugar en el que ponen al Führer. Porque, como decíamos, no es necesario que actúe, pero lo podemos vender como una mercancía para la masa y la masa lo va a consumir. Además, como podemos controlar las motivaciones y generar los sentimientos que queramos, podemos hacer que la gente consuma, de algún modo, nuestro modo fascista de ver las cosas, no sé, diríamos algo así. Yo recomiendo mucho que vean esta película, que ilustra bastante algo de lo que estuvimos diciendo ahora. Es El triunfo de la voluntad, de la mismísima Leni Riefenstahl, una obra maestra que está montada totalmente, porque esto no fue un acto que realmente sucedió, sino que se aprovechó una reunión de las juventudes de la CSS, si no me equivoco, y se utilizaron todos estos recursos casi por primera vez cinematográficos, en los cuales obviamente se dejó un mensaje de evocación del Führer bastante importante. Tenemos que pensar que un poco también esta es la utilización de la que nos habla Benjamin cuando nos habla de percepción fascista, y que si seguimos Bastardos sin Gloria, bueno, el camino nos lleva directamente a Hollywood. Ahí vemos la masa y la exaltación de alguien que no está precisamente actuando. Yo creo que con esto podría decir nomás que la posibilidad de que también genera esto, digamos, la experiencia o el consumo cultural permeado por la reproductividad técnica o la percepción formada por la máquina de montaje fascista, cinematográfica, lo que nos lleva, nos va a decir Benjamin, es a percibir nuestra propia destrucción como un espectáculo, como un acontecimiento estético. A ver en la guerra un acontecimiento estético, y en ese sentido nos va a hablar al final y nos va a poner unas piezas de Marinetti, los futuristas, que son poetas y artistas que se regodean y que escriben alrededor de la destrucción de los cuerpos, de la fusión de las máquinas con lo humano y del olor a podrido, y hablan de la belleza del olor a podrido de los cuerpos en las trincheras y del olor de la napalm por la mañana, podríamos decir también. Eso es a lo que lleva, eso es a lo que desemboca esta percepción. ¿Hay posibilidad de una percepción audiovisual aurática? La respuesta en principio es sí, sí la hay. Hay que salir del parámetro masivo industrial fascista, hay que salir, y eso implica un esfuerzo enorme, porque ese es nuestro modo de percibir el mundo. Y habría que salir de la cueva, se podría decir. podemos decir,
Yo creo que, bueno, sí, ¿no? La cueva aparte nos da una imagen bastante cinematográfica, con lo cual es O no, interesante. perdón que interrumpa Sí, ahí, o hola no. a todos. O no se trata de salir de la cueva, sino como lo vimos al principio, sería descreer de que hay una adentro y una afuera. O sea, dejar de repetir adentro y afuera, ¿no? Salir de la cueva es lo mismo que estar adentro, se está adentro, se está afuera. Claro. Si damos cuenta de aquello que divide una cosa de la otra, bueno, no hay banda, decía David Lynch. There is no band. No hay banda. Yo creo que no tengo mucho más para decir yo. Digo, si alguno me tira alguna, hacemos un cabecita, un Coca-Cola, algo, pero más o menos la cosa quedó planteada. Entonces, reduciendo un montón, gran parte del despliegue técnico vinculado o llevado a lo audiovisual para fabricar objeto vendible, producto, está desarrollado, por ejemplo, por la señora Leni Riefenstahl en estas pelis que nos acabas de mostrar. Claro, sí, bueno, hay una fórmula del cine masivo, del cine industrial o de esta funcionalidad política que señala Benjamin, que está claramente en el manual abierto que es la obra de Leni Riefenstahl. Y en Pero ese, bueno, que y en se ese sentido, reproduce. con esa técnica se puede vender un Führer, se puede vender una botella de Coca-Cola, digamos. Sí, se puede vender una botella de Coca-Cola, se puede vender un Tom Hanks, se puede vender un Führer, se puede vender un progreso de la humanidad, se puede vender avance de la ciencia, pueden venderse vacunas, pueden venderse lo que quieras. Ok. El protagonista es Sigo intercambiable. prefiriendo Lo una único que Coca importa. fría con hielo, ¿no? Pero, Sí. ok, interesante. Ahí, Todos si me preferimos la permitís, Coca. pero si me permitís a modo de juguete, así como, digo, para realzar un punto, así como yo venía en el auto escuchando, por eso estoy, me la escuché en el auto, perdón por llegar tarde. Así como decías que en la peli del tren llegando a la estación no estaba el entrenamiento sensorial de los primeros videntes de eso, de bebedores, público de eso, entonces se asustaban cuando estaba el tren. Y a nosotros, digamos, si cada vez que ves que alguien saca un chumbo en la tele, pegas el salto para atrás, ya estás te estás con problemitas de nervios, ¿no? Sí. No nos asustamos. Pero tengo un juguetito acá que es, estamos a la vez entrenados nosotros, acostumbrados a ver la peli de los Lumière de modo de que se vea para el orto. Nuestro entrenamiento sensorial es ver la peli de los Lumière como fraccionada, mal, con fotogramas faltantes y con... Mirá, tengo un juguete que te traje para esto. Permíteme un minuto. ¿Me vas a Esto a modo de ajustar juguete. la percepción? Sí, pero a modo de juguete. Esto fue fuera de clase, fuera de como un juguete. O sea, mírate esto que te va a encantar. Estas son cosas de nerd que a mí me gustan. ¿Se ve ahí? Vamos a hacerlo pantalla completa para que sea más mejor. Profe, ¿no habría que dejar de grabar por si salta? Dale. No, bueno, pero no, los abogados de los Lumière ya se murieron hace mucho, ya no pasa nada acá. Mírate esto. Lo único malo es que se ve cuadro a cuadro. Claro, pero...
Claro, filmado con el iPhone 12. Terminás pidiendo el Oscar para la vestuarista, ¿no? ¿Viste lo que es? Esto lo hace un ruso, Denis Con inteligencia Hirayev. artificial, me imagino. Exactamente, Sí. espera que me quedó. Con redes neuronales, espera que me quedó abierto. Sí. En relación a esto, yo estuve viendo ahora hace poco a un pibe que lo recomiendo mucho, que se llama Tomás García, que está metido en todo el lío diseñador gráfico, para el que le interese, que habla sobre todo temas de reconstrucción con inteligencia artificial de imágenes y todo lo que están haciendo con un montón de delirios, entre ellos streaming 24 horas en vivo dirigidos por un tipo que tiene como 45 controles encima. Tiene una pechera que transmite en vivo por todos lados, una cosa, una locura, se llama Sushi Dragon. Nada, y el pibe tiene un canal y la verdad mucha data para todo este tema de reconstrucción está bárbaro. Ahí les puse el nombre en el chat, pongan en YouTube Denis Hirayev y van a ver un montón de pelis muy impresionantes. Corto la grabación.